Me llamo Elena. Durante años me ignoraron, me pisotearon y se burlaron de mí en cada reunión familiar como si fuera un cero a la izquierda. Mi propia familia, esa que uno cree que siempre te apoyará, me humilló frente a todos, especialmente mi primo Ricardo, ese descarado con su sonrisa falsa. Pensaban que yo era una anciana ingenua, fácil de manipular, una viejita que solo servía para el mole y los chismorreos del barrio. ¡Qué equivocados estaban! Un día, mientras revisaba los viejos papeles de mi abuelo, esos que guardaba como un tesoro en el ático de nuestra casona de Coyoacán, algo llamó mi atención. No era una simple carta ni una foto antigua. Era un mapa, un secreto familiar enterrado por generaciones que revelaba la verdad detrás de nuestra supuesta fortuna. Mis ojos no podían creer lo que veían. Aquello no solo cambiaría mi vida, sino que destrozaría la imagen de familia perfecta que Ricardo tanto se esforzaba en mantener. Me juré que esta vez no me quedarían de brazos cruzados. La traición de Ricardo y el desprecio de los demás se encendieron en mí una llama que creí extinguida. ¿Cómo se atrevieron a subestimarme? No sabían que estaban a punto de despertar a la leona dormida. Lo que descubrí es tan explosivo, tan impactante, que reescribirá la historia de nuestra familia para siempre. Prepárense, porque la verdad, como un huracán, está a punto de arrasar con todo. Mi nombre es Elena. Para la gente de San Miguel de Allende, yo era solo una sombra, una más en el bullicio de su plaza principal. Pero para mí, cada piedra de ese lugar guardaba un eco de lo que me habían arrebatado. Mi vida, mi honor, todo se desmoronó el día en que la familia Montenegro decidió que yo no era más que un estorbo. El resentimiento se había enquistado en mi alma, creciendo como una hiedra venenosa que asfixiaba cualquier atisbo de paz. Recuerdo la última vez que pisé la hacienda Los Robles, la propiedad de los Montenegro. No fui como invitada, sino como la intrusa que ellos creían que era. Aquella tarde el patriarca, don Ricardo, me miró con un desprecio tan gélido que aún lo siento en mis huesos. Sus palabras, pronunciadas frente a todo el pueblo que antes me había respetado, me perforaron el alma. Me acusó de robar, de traicionar, de ser una paria sin valor. La humillación fue pública, brutal. La gente bajó la mirada, nadie intervino. Nadie defendió a Elena. Desde entonces, cada amanecer en San Miguel era un recordatorio de esa vergüenza. Mi pequeño puesto de artesanías, antes próspero, ahora apenas me daba para sobrevivir. Los chismorreos me seguían como una sombra, los susurros se convertían en puñales, la injusticia me carcomía. Sabía que no había robado nada, que todo era una vil mentira orquestada para deshacerse de mí. Pero, ¿por qué? Esa pregunta me taladraba la mente día y noche. Un día, mientras buscaba viejos documentos de mi abuela en el desván, encontré una caja oculta, polvorienta y olvidada. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, había un diario. No era el diario de mi abuela, sino de una mujer llamada Sofía, con una caligrafía elegante y antigua. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Las primeras páginas hablaban de la hacienda Los Robles y de un secreto que los Montenegro guardaban con recelo. Un secreto que, según Sofía, cambiaría el destino de todos. Mi resentimiento, hasta entonces una brasa, se convirtió en una llama voraz. La historia de Elena estaba a punto de tomar un giro inesperado. Esa llama voraz se encendió aún más al leer las primeras líneas del diario de Sofía. Sus palabras no eran solo registro, eran una confesión, un grito ahogado de otra mujer silenciada por los Montenegro. Sofía detallaba cómo la familia, obsesionada con mantener su linaje puro y su riqueza intacta, había cometido atrocidades. No se trataba solo de tierras o dinero, sino de un secreto familiar tan oscuro que lo protegían con mentiras y humillaciones. Yo, Elena, no era la primera víctima. Mi resentimiento se transformó en una sed incontrolable de verdad. Cada página revelaba un fragmento más de la podredumbre que se escondía bajo la fachada de respetabilidad de los Montenegro. Sofía hablaba de un testamento oculto, de herederos legítimos despojados, y de cómo don Ricardo, el mismo hombre que me había destrozado, había manipulado todo para su propio beneficio. Mi humillación ahora tenía un eco en la historia de Sofía. Ella, al igual que yo, había intentado exponer la verdad, y al igual que yo, había sido silenciada, aunque de una manera mucho más permanente. El diario terminaba abruptamente, con una última entrada que insinuaba un peligro inminente, una amenaza directa a su vida por lo que sabía. El diario de Sofía no solo me dio respuestas, sino que me dio un propósito. Ya no era solo mi venganza, era también la de ella, y la de todos aquellos a quienes los Montenegro habían pisoteado. La injusticia que me había consumido ahora tenía un rostro más grande, más siniestro. La humillación que sentí en la plaza de San Miguel, la vergüenza que me persiguió,
Todo eso se transformó en una energía fría y calculadora. Ya no era una sombra, era una fuerza impulsada por la verdad. Decidí que no descansaría hasta que cada mentira saliera a la luz y los Montenegro pagaran por cada vida que habían arruinado, empezando por la mía y la de Sofía. La caja de Sofía se convirtió en mi obsesión. Anoche, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, me sumergía en sus páginas, descifrando la elegante caligrafía que revelaba un mundo de intrigas y traiciones. No eran solo fechas y nombres, eran sentimientos, miedos, la voz de una mujer que había sido silenciada. El diario narraba cómo los Montenegro, liderados por don Ricardo, habían despojado a varias familias de sus tierras y negocios, usando artimañas legales y amenazas veladas. Sofía, una abogada joven e idealista, había intentado detenerlos. Mi abuela, Elena, no era la primera ni la única víctima. Sofía detallaba cómo los Montenegro habían orquestado un plan para desacreditarla, acusándola de malversación de fondos en un proyecto comunitario. La humillación pública, la pérdida de su reputación, todo lo que yo había vivido, Sofía lo había experimentado décadas antes. La familia Montenegro no solo me había arrebatado mi presente, sino que había borrado el pasado de otros, reescribiendo la historia a su conveniencia. El diario mencionaba un documento clave, un pacto secreto, que invalidaría todas las transacciones ilegales de los Montenegro. Sofía había estado a punto de revelarlo cuando, según sus últimas entradas, su vida corrió peligro. Sus palabras finales eran una advertencia, un ruego para que alguien continuara su lucha. Sentí su desesperación, su coraje. Mi resentimiento se transformó en una determinación inquebrantable. Ya no era solo mi venganza. Era la de Sofía, la de mi abuela, la de todas las almas pisoteadas por la ambición de los Montenegro. Sabía que buscar ese pacto sería peligroso. Los Montenegro no dudarían en usar su influencia para aplastarme, tal como lo habían hecho con Sofía y conmigo. Pero el miedo ya no me paralizaba. La verdad, oculta durante tanto tiempo, era una llama que ardía en mi interior, iluminando el camino hacia la justicia. La verdad, oculta durante tanto tiempo, era una llama que ardía en mi interior, iluminando el camino hacia la justicia. Sabía que buscar ese pacto sería peligroso. Los Montenegro no dudarían en usar su influencia para aplastarme, tal como lo habían hecho con Sofía y conmigo. Pero el miedo ya no me paralizaba. El siguiente paso fue adentrarme en los archivos notariales más antiguos de San Miguel. Pasé días enteros, bajo la mirada curiosa de la anciana archivista, revisando legajos polvorientos y libros encuadernados en cuero. Buscaba cualquier mención de un acuerdo, de un traspaso de tierras anómalo, de algo que vinculara a los Montenegro con la familia de Sofía de una forma que no fuera legal. Los documentos de la hacienda Los Robles eran un laberinto, pero la persistencia era mi única aliada. Una tarde, mientras mis ojos ya se cansaban, encontré un registro. No era el pacto en sí, sino una referencia a un pleito legal de hacía casi un siglo, entre un ancestro de los Montenegro y un tal don Rafael Alcázar. El nombre Alcázar me sonó familiar, lo había visto en el diario de Sofía. Ella mencionaba a un tío abuelo con ese nombre, un hombre que había sido despojado de sus tierras por los Montenegro. La conexión era innegable. Este documento me llevó a la biblioteca municipal, donde entre mapas antiguos y crónicas locales, descubrí la historia de cómo la familia Montenegro había adquirido la hacienda Los Robles. No fue una compra limpia. Fue una expropiación forzosa, amparada por leyes corruptas y la influencia de un gobernador aliado. Don Rafael Alcázar, el tío abuelo de Sofía, había luchado, pero lo habían silenciado y despojado. La injusticia se repetía a través de las generaciones. Mi corazón latía con una mezcla de furia y determinación. No solo se habían burlado de mí, sino que habían construido su imperio sobre el despojo y el engaño. El secreto del diario de Sofía no era solo un pacto, era la historia de cómo los Montenegro habían robado la hacienda Los Robles, la misma tierra que ahora usaban para humillar a otros. La verdad era más grande y más cruel de lo que había imaginado. Ahora, con pruebas en mano, era el momento de la confrontación. La confrontación no se hizo esperar. Con el diario de Sofía en mis manos, que detallaba cada artimaña de los Montenegro y las pruebas irrefutables de la expropiación ilegal de la hacienda Los Robles, me presenté en la oficina de don Ricardo. Su semblante, antes inquebrantable, palideció al verme entrar. Había esperado a la Elena humillada, pero encontró a una mujer nueva, armada con la verdad. Mis palabras fueron un torrente de acusaciones, cada una respaldada por la caligrafía antigua de Sofía. Le mostré las actas falsificadas, los nombres de los testigos comprados, la historia oculta de su fortuna. La arrogancia de don Ricardo se desmoronaba con cada página que leía.
Su imperio, construido sobre la mentira y el despojo de mi familia, comenzaba a tambalearse. No hubo gritos ni lágrimas, solo la fría y calculada exposición de su vileza. Cada frase mía era un clavo en el ataúd de su reputación. Le recordé la humillación pública, las miradas de desprecio que me había infligido. Le hice ver que su poder era una ilusión, que la verdad siempre encuentra su camino. Don Ricardo intentó negociar, ofrecer dinero, silenciarme, pero mi resolución era férrea. No buscaba riqueza, sino justicia para mi abuela, para Sofía. La mirada de desesperación en sus ojos fue mi verdadera victoria, más dulce que cualquier fortuna. El secreto que había guardado con tanto celo, ahora era de dominio público. San Miguel de Allende conocería la verdad. El día de la audiencia, la plaza de San Miguel de Allende estaba abarrotada, más que en cualquier feria. No eran curiosos, eran testigos. La verdad, como un río desbordado, corría por las calles empedradas, arrastrando consigo años de mentiras. Don Ricardo, antes imponente, ahora parecía un hombre diminuto y frágil. Su mirada, que alguna vez me había helado la sangre, ahora estaba llena de un miedo patético. Los documentos de Sofía, junto con mi testimonio y el de otros que finalmente se atrevieron a hablar, pintaron un cuadro devastador. Se reveló cómo los Montenegro habían manipulado tierras, arruinado vidas y silenciado a cualquiera que se interpusiera en su camino. La jueza leyó la sentencia. La hacienda Los Robles, la joya de su imperio, sería confiscada y sus tierras devueltas a sus legítimos dueños, incluyendo a los y a las familias despojadas. Los bienes restantes de los Montenegro serían utilizados para compensar a todos los afectados. Don Ricardo fue sentenciado por fraude y corrupción. No hubo gritos de júbilo, solo un silencio reverente, pesado de años de sufrimiento liberado. Sentí una extraña mezcla de vacío y paz. La venganza, tan dulce en mi imaginación, ahora se sentía diferente. No era la euforia que esperaba. Era una sensación de justicia cumplida, de un ciclo roto. Miré a la gente, a los rostros que antes me evitaban, ahora llenos de un respeto recién descubierto. Mi abuela, Sofía. Sus nombres resonaron en mi mente, no como fantasmas del pasado, sino como cimientos de mi presente. Había luchado por ellos, por la verdad que les fue negada. San Miguel de Allende era diferente ahora. Ya no era un lugar de sombras para mí, sino un lienzo, en blanco. Mi puesto de artesanías volvió a florecer, pero esta vez con un propósito renovado. Ya no era solo Elena, la mujer humillada. Era Elena, quien había desenterrado la verdad, quien había luchado por la justicia. La cicatriz de la humillación seguía ahí, pero ya no me definía. Había encontrado mi voz, mi lugar. No era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la sombra de los Montenegro ya no oscurecía mi camino. El silencio se apoderó de la sala, más pesado que el aire de un panteón en Día de Muertos. Sus caras, antes llenas de desprecio, ahora eran un lienzo de vergüenza y pánico. La verdad, como un aguacero en pleno desierto, había caído sobre ellos, empapando cada mentira que habían construido. Mi corazón, que por tanto tiempo había latido al ritmo de la rabia, ahora sentía una extraña calma. No era el júbilo que imaginé, sino una quietud agridulce, como el sabor de un tequila reposado. Ver sus cimientos derrumbarse, sus fortunas desmoronarse por sus propias manos, fue la justicia que mi alma anhelaba. No necesité gritar, ni levantar un dedo. Las pruebas, irrefutables como una acta de nacimiento, hablaban por sí solas. La empresa, ese imperio que crearon sobre mis espaldas, se disolvía como un azucarillo en café caliente. Los socios, esos buitres que me picotearon vivo, se enfrentaban ahora a su propio juicio, no el mío, sino el de la ley, el de la sociedad y el de sus propias conciencias. Miré a mi alrededor. El dolor de años de humillación no desaparecía, pero se transformaba. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz, un recordatorio de mi resiliencia. Había descubierto un secreto, sí, pero el verdadero tesoro no fue la venganza, sino la fuerza que encontré en mí para reconstruirme. Caminé hacia la puerta dejando atrás el caos que yo no inicié pero sí terminé. La brisa fresca del exterior se sentía como un nuevo comienzo, un aire puro en mi México querido. El pasado, por fin, se quedaba atrás.